El día de hoy les vamos a hablar acerca de un proceso muy importante para todos nuestros comerciantes y emprendedores en Colombia y es acerca del proceso de facturación, teniendo en cuenta que la factura de venta o documento equivalente es el soporte con valor probatorio en la compra de bienes y servicios que se expiden en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a los consumidores finales. Acá es importante tener en cuenta que se debe solicitar la numeración de facturación mediante el formulario 1302 solicitado a la DIAN. Dentro de los requisitos de la factura, teniendo en cuenta que se debe partir del artículo 617 del decreto 624 de 1989, en el cual indica que el contribuyente deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberá proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría. Dentro de los aspectos más importantes que debe contener la factura está en primer lugar los apellidos y nombres o la razón social y el número de identificación tributaria del vendedor o de quien está prestando el servicio. En segundo lugar tenemos que estar el número y fecha de la factura, luego la descripción específica o genérica de los artículos vendidos o de los servicios que se hayan prestado y por último el valor total de la operación. Modalidades de la facturación. El primero es el talonario, la segunda es la facturación en computador, tercera máquina registradora POS, cuatro facturación electrónica. El talonario comúnmente como preimpreso, este tipo de facturación se lleva generalmente en un talonario mandado a timbrar, el cual debe contener algunos datos preimpresos como el NIF del vendedor, la razón social, número de la factura, entre otros. Los datos restantes pueden ser llenados a mano en máquina de escribir o con impresora, regida por los artículos 617, 618, 618-3 del Estatuto Tributario. La factura en computador se emite por medio de un software que permite el proceso de programación, control y ejecución de las diversas funciones inherentes a la venta o servicios. Además de emitir facturas, te permite llevar a cabo otros documentos como comprobantes o notas crédito. Máquina registradora POS. Este tipo de facturación POS es una modalidad en la que el hardware y software interactúan para la generación de la factura. Para el control fiscal, se exime de imprimir al final del día un comprobante de informe diario de ventas por cada servidor. La normatividad para la máquina registradora se encuentra en el artículo 616 del Estatuto Tributario. La facturación electrónica. Este tipo de facturación se asemeja a la factura por computador, ya que su expedición se da por medio electrónico. La diferencia recae en que la factura electrónica se debe entregar, aceptar y almacenar por y en medios electrónicos. El software debe estar certificado por la norma ISO 9001-2000. La normatividad para este tipo de facturación está dada por el decreto 1929 de 2007 y la resolución 14465 de 2007. Las sanciones por no facturar. La norma indica que a quienes, a pesar de estar obligados a facturar electrónicamente, no lo hagan, podrán ser acreedores de una multa económica equivalente al 1% del valor de las operaciones facturadas o incluso se les podrá cerrar el establecimiento actual. Estando obligados a expedir facturas, no lo hagan, podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio o se ejerza la actividad profesión de oficio en determinado con lo dispuesto en los artículos 657 y 658 del Estatuto Tributario. Validación de una factura. Entonces vamos a regirnos un poco en el artículo 618, donde nos especifica ciertas condiciones que debemos de tener ante un impuesto de venta que se legaliza mediante este documento. Recordemos que este es el que tiene validez fiscal y legal, por lo cual se considera una prueba física de una operación que se realiza entre dos partes. Aquí es importante dejar, digamos que la observación que podemos estar hablando de una persona natural y de una jurídica o sentido contrario. De esta forma se da como la correcta aceptación o formalización de este ejercicio. Hay unos puntos que digamos que se debe determinar para evaluar si es una correcta facturación. Digamos que determinar la figura, se establecen por las partes qué tipo de aportante es, se clasifican los tipos de facturas,
se determina el proceso de emisión presente a la factura de la administración. Ahí es aquí donde se está incorporando el tema de la factura electrónica. Se fijan unos plazos, digamos, de vencimiento de estas. Las facturas expedidas deben de tener una discriminación correspondiente a los impuestos de venta, digamos que todo el tema que allí lo abarca, que se dan en declaraciones al final del proceso como tal de la transacción, que nos permite, digamos, tener una correcta facturación. Aquí ya estamos hablando de la nueva era que estamos viviendo, que es la facturación electrónica, y es centralizar y automatizar este proceso, ¿sí? Mediante un sistema electrónico. Ya en esta oportunidad, digamos que ya está, creería que una migración de un 90%. Em, ¿Qué le permite esto también? Mejorar el tema de índice de cartera, ¿sí? Digamos que allí es más fácil monitorear todos estos procesos de aceptación o rechazo. Digamos que en esta transacción, incluso alertar cualquier tema de anomalía, ¿sí? Simplifica el tema documental, nos garantiza, digamos, que un proceso un poco más eficiente, amigable con el planeta, y es un método, digamos que de facilidad para el ente regulador que es la DIAN, el proceso de auditoría, ¿sí? Recordemos que todo este conjunto de cosas realmente apunta a un objetivo, y es mejorar el comercio exterior de nuestro país con los demás países. Es cómo los ven rentablemente. Sí, digamos que es como desde el ejercicio de empresa natural o jurídica, cómo nos vemos en el momento de facturación hacia un proyecto de venta o un posible cliente, lo mismo lo es el país. Implicaciones que conllevan a la no facturación adecuada. La norma indica que quienes, a pesar de estar obligados a facturar electrónicamente, no lo hagan, podrán ser acreedores de una multa económica equivalente al 1% del valor de las operaciones facturadas, o incluso se les podrá cerrar el establecimiento comercial. El artículo 652 señala: en los casos en que está obligado a expedir factura no lo haga, igualmente podrá ser sancionado con el cierre o clausura del establecimiento de comercio o del lugar en el cual desarrolla su actividad, profesión o oficio. Para ello, dos funcionarios designados especialmente por el jefe de división de la fiscalización de la DIAN que hayan constatado la infracción deberán dar fe de ello mediante acta en el cual se consigne esta falta y las explicaciones expuestas por quien incurrió en el incumplimiento. Gracias.